Bueno, voy a comenzar a impartir el estudio sobre los propósitos de Dios para nuestra vida. El siguiente de los propósitos que vamos a ver en esta enseñanza, o no el siguiente propósito, lo que sigue en nuestra vida, que es parte del propósito de Dios para nosotros, es el bautismo. ¿Por qué el bautismo? Veíamos en las sesiones anteriores que el propósito que Dios tiene para nosotros es primeramente conocerlo. Conocer a Dios se logra cuando nosotros le abrimos el corazón a Cristo. Conocer a Cristo es conocer a Dios personalmente. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestro corazón para Cristo, Él entra a morar en nosotros y entonces esa fe que depositamos en Cristo nos, nos, ah, nos da el nuevo nacimiento, podemos nacer de nuevo, podemos ahora ser nuevas criaturas en Cristo, podemos ahora tener una perspectiva diferente. Ahora con Cristo en nuestro corazón nos da otro enfoque en la vida. Es el inicio de una vida cristiana, el reconocer a Jesús como Salvador, creer en Cristo como Salvador, es el inicio. Entonces es importante analizar o es importante ver en la escritura, ver en la Biblia qué sigue en nuestra vida, ¿sí? El propósito que Dios tiene para todos nosotros lo vamos a encontrar en la escritura, no lo vamos a encontrar al azar, ni lo vamos a encontrar perdido. Lo vemos muy claro en la Biblia, ¿sí? El primero es conocerlo, recibirlo, nos da vida eterna y esa vida eterna nos la confirma la resurrección de Cristo gracias al sacrificio que él hizo, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, nos garantiza a nosotros una salvación segura, firme, de la cual no deberíamos dudar, ¿sí? Y por ahí tratamos el tema de la seguridad de la salvación, que es importante que nosotros estemos seguros que somos salvos, que nosotros podamos entender que la salvación no se pierde, que la salvación es algo que es un regalo que Dios nos da y como Él nos lo da, tampoco lo podemos perder. No es algo que ganamos con obras o que ganamos con leer la Biblia o que ganamos con asistir a una iglesia 100 veces o 200 o portándonos bien. Es algo que se nos da siendo pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una dádiva por gracia, no es un salario por portarme bien, ¿sí? Una vez que yo entiendo esto, yo reconozco que Jesús es el Salvador, lo acepto como mi Salvador en el corazón, entonces puedo descansar en esa salvación, ¿sí? Entendiendo esto, vamos al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué sigue? Si pudiéramos nosotros ver la vida cristiana como pasos o como escalones que vamos subiendo, tenemos que decir que donde inicia todos aceptando a Cristo en el corazón. Y entonces ya estamos dentro del propósito de Dios, ya podemos oír su voz, ya podemos hablar con Él en la oración y vamos a ver también cómo Dios quiere que hablemos con Él. Dios quiere hablarnos por medio de la Biblia, pero hay un paso que es el inicio de todo. En Hechos 2:41, la Biblia, vemos un pasaje muy interesante que nos ilustra muy bien todo esto, ¿sí? En Hechos 2, el libro de Hechos es el libro donde vemos cómo fue la iglesia primitiva. Es conocida como la iglesia primitiva, la iglesia que quedó después de la ascensión de Cristo. De hecho, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, vemos ahí las últimas palabras de Cristo. Él les dice, esperen que venga el Espíritu Santo, llega el Espíritu Santo y entonces ellos van y comienza a predicar Pedro en el capítulo 2 de manera que impacta a muchas personas y las personas escuchan el Evangelio de Cristo, escuchan unas palabras confrontacionales de Pedro y las personas cuando son confrontadas por Pedro, en ese momento que Pedro
les enseña, Pedro les dice que tienen que hacer algo. Y entendiendo el contexto del pasaje bíblico, que es lo que estudiamos la Biblia, debemos entender, ¿sí? Que aquí Pedro está predicando a más de 3,000 personas. Entre estas personas, pues de seguro hay todo tipo de gente. Hay gente con todo tipo de pecados, 3,000 personas de diferentes lugares. Por eso se habla, ahí sale el tema de las lenguas, porque hablaban diferentes idiomas. Había gente de todas partes del mundo y Pedro le predica a más de 3,000. En Hechos 2:39, 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Les predicaba, sed salvos. Así que, entonces, después de que Pedro les dijo, sed salvos, los que recibieron la palabra de Pedro, los que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Claramente nos enseña la Biblia que 3,000 personas se bautizaron en el momento que creyeron, ¿sí? En el momento que ellos creyeron, se bautizaron. ¿Y creyeron en quién? En la palabra de Pedro. ¿Cuál palabra? La palabra de Cristo, el evangelio de Cristo. Entonces, lo primero es creer y el siguiente paso para cumplir y estar dentro de la voluntad de Dios, dentro de los propósitos de Dios, lo que enseguida sigue después de que yo he creído, lo que sigue es el bautismo. Lo vemos en el libro de Hechos y no lo vemos en este ejemplo nada más, lo vemos en ejemplo tras ejemplo en el libro de Hechos. Y el libro de Hechos, ¿por qué lo menciono? Porque es el libro donde nos muestra la historia de la iglesia, ¿sí? Hoy en día hay muchas iglesias que les da miedo bautizar a la gente. Cuando en el libro de Hechos se bautiza a la gente, miren, estamos viendo aquí 3,000 personas bautizándose el mismo día. Más adelante, aquí en el libro de Hechos puede leer 5,000 más, ¿sí? Y sin recibir cursos, sin recibir este, estar peleados por cuál doctrina eres o cuál denominación eres. Aquí lo que tenían que tener era una genuina conversión o un arrepentimiento, haber creído en Jesús de verdad, ¿sí? Ahora, si Pedro está predicando y estas personas creen, ¿quién es Pedro o quién soy yo o quién es otra persona para decir, no, no creyeron? Porque hoy en día se usa mucho este argumento, ¿verdad? No, pues ¿cómo vas a bautizar a alguien si no estás seguro si creyó o no creyó? Pues porque la persona está dando testimonio que creyó, ¿sí? Y yo no soy juez para decir, no, no cree. Si la persona dice que cree, pues yo digo, amén, gloria a Dios, qué bueno que ha creído. Entonces, si ha creído, ya puede bautizarse. Ha creído que en Jesús, ¿sí? Cree en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, se ha arrepentido de sus pecados, pues entonces puede bautizarse. Aunque no ha ido a la iglesia, pues aquí ni estaban en una iglesia, ¿sí? Estaba Pedro hablando con 3,000 personas y están ahí, en un lugar, pues, diferente. Se reunieron para escuchar a Pedro y ahí fueron bautizados. Eso es lo bíblico, ¿sí? Más adelante, acá en Hechos 8:36, en Hechos 8:36 vemos otro ejemplo muy ilustrativo. Hechos 8:36 dice la escritura, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Vean, lo voy a leer desde antes para que puedan entender el contexto, porque todavía el contexto nos ilustra mejor. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías,
Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Se fijan? Felipe se acerca porque Dios le dice que se acerque, ¿sí? ¿Y entiendes lo que está leyendo en Isaías? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Comenzando Felipe desde esta escritura de Isaías, le habló del evangelio de Cristo. Y yendo por el camino, mientras le iba predicando el evangelio, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Sí? Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces puedes. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, pues quiere decir que lo sumergió en el agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces, vemos aquí en la escritura que el bautismo fue para otra persona, porque acá había 3,000 que escuchan el evangelio, creen en Jesús y se bautizan. Aquí vemos que el bautismo es también para un hombre que va de camino, hay agua y Felipe le bautiza. Entonces vemos que hay una condición para el bautismo, ¿sí? Y dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Quiere decir que hay que creer en Jesús de corazón, ¿sí? Cuando una persona cree de corazón en Jesús y se ha arrepentido de sus pecados, entonces puede bautizarse, ¿sí? Sí puede bautizarse. Eh, es parte del plan de Dios el bautismo, ¿sí? ¿Cómo nosotros sabemos que es parte del plan de Dios? Muy sencillo, lo vemos en la escritura como el plan en el libro de Hechos, que es el libro de la iglesia, ¿sí? Nosotros estamos el tiempo de la iglesia, para nosotros es el bautismo, ¿sí? Vemos otro ejemplo, Jesús se bautizó, ¿sí? Y es muy interesante el tema porque Jesús no tenía pecados, ¿sí? Jesús nunca pecó, pero Jesús sí se bautizó. Eso nos da a entender que el bautismo no te quita los pecados, porque si el bautismo quitara los pecados, entonces se necesitaría para salvación, ¿sí? Y la pregunta aquí interesante es, ¿Jesús necesitaba salvarse? Jesús es el Salvador, ¿sí? Él no necesitaba salvarse, él ya estaba salvado, él es el Salvador, es más. Entonces, el bautismo no es para salvación. Además de Jesús, tenemos otro personaje. Al lado de Jesús había dos malhechores, uno estaba a su derecha y otro a su izquierda. Uno de los malhechores le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que este malhechor fue salvo y fue al cielo sin bautizarse, ¿sí? Fueron lavados sus pecados, fueron perdonados, fueron redimidos sus pecados por creer en Jesús, ¿sí? Imagínate que si el bautismo es necesario para salvarse, pues Jesús le hubiera dicho, no, pues ya muy tarde para ti, baja, que te bajen, que te bauticen y luego que te vuelvan a subir para que te mueras y ya te puedo salvar. No, Jesús es capaz de salvar sin el bautismo, ¿sí? Entonces, eso nos da a entender con el ejemplo de Jesús y el ejemplo del malhechor, que el bautismo no es para salvación, ¿sí? No que no es necesario, porque Jesús lo hizo. No que no es necesario, porque aquí lo hizo el etíope, porque los 3,000 fueron bautizados. Sí es necesario, pero no para salvación, porque si no, el malhechor de la cruz no hubiera estado en el paraíso con Cristo como Cristo le prometió. ¿Sí? Entonces,
Otro dato interesante es que Jesús se bautizó por Juan el Bautista. Y cuando Jesús es bautizado, Jesús se cree que tenía aproximadamente 30 años. Eso nos da a entender a través de, no solamente con el ejemplo de Jesús, sino con el ejemplo de personajes en la Biblia, que el bautismo no es para infantes que no entienden las cosas, porque hay una condición para ser salvo. Dice, si crees de todo corazón, bien puedes, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo tengo mi bebé y mi bebé, yo tengo 3 hijos, mi bebé tiene 6 meses de nacido y yo le digo a mi bebé, ¿crees de todo corazón en Jesús? ¿Te arrepientes de tus pecados, bebé? ¿Te imaginas al bebé diciendo, oh, sí, me arrepiento de mis pecados? Pues no, ningún bebé va a decir, sí, creo. Se necesita creer para ser salvo, ¿sí? Y la persona tiene que estar consciente de que está creyendo y consciente de que se está arrepintiendo y consciente de que está depositando su fe en Jesús. El bautismo no es para bebés. El bautismo es para personas conscientes de su pecado que deciden arrepentirse y deciden recibir a Jesús, ¿sí? Es un error la práctica de la Iglesia Católica de bautizar bebés. De hecho, si alguna persona que mira este video se bautizó de bebé, pues no cuenta. Porque, ¿por qué no cuenta? Porque tú no te bautizaste consciente, tú no decidiste bautizarte, alguien te metió y te mojó nada más con una religión X, ¿verdad? Entonces, puede ser que para esa religión cuenta, pero para Dios no cuenta porque no fue decisión tuya, ¿sí? Porque no estás consciente, porque no estás creyendo en algo. Entonces, la condición le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, si hay algo que lo impide. Dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces necesita creer en Jesús y reconocerlo como Salvador, arrepentirse de sus pecados para entonces poder ir a las aguas del bautismo. Entonces, vemos con el ejemplo de Jesús, de los 3000 y de este personaje etíope, que el bautismo es para personas conscientes que han creído, que han decidido creer voluntariamente, que el bautismo sí es algo necesario para todo aquel que cree porque demuestra un acto de obediencia. Si el bautismo no me limpia los pecados, entonces, ¿qué hace el bautismo? El bautismo lo que es simplemente es un paso de obediencia. Es un símbolo que refleja lo que sucedió en el interior. Es una manifestación externa de algo que sucedió internamente. ¿Qué sucedió internamente? Yo decidí creer en Jesús como mi Salvador. Entonces el bautismo es a semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por eso somos sumergidos en el agua, ¿sí? Es un símbolo de lo que sucede en el corazón, de que yo decido morir al viejo hombre y vivir una vida nueva. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿sí? No es un acto nada más como religioso, como para calmarte la conciencia, ¿no? Decir, no, pues ya estoy bautizado, mi conciencia está tranquila. Tú, en realidad, nosotros tenemos que entender que la palabra bautismo, por ejemplo, simplemente significa sumergir, ¿sí? Sumergir en agua. La palabra eso significa. Entonces, mucha gente cuando oye bautismo dice, ay, ya me quieres comprometer, cálmate, no me hables de esos temas tan profundos. Pues, ¿cuál profundo? La palabra solamente significa sumergir en agua, ¿sí? Ese sumergir en agua es un símbolo de lo que sucedió en tu corazón y de lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sí? No es que es mágico, no es que te lava los pecados, porque no lava pecados el bautismo, ya lo explicamos. Es un paso de obediencia, una acción externa que simboliza algo interno. Te pongo un ejemplo, ¿sí? Yo tengo, cumplimos este año 14 años de casados, mi esposa y yo, y estaba viendo si tengo por ahí mi anillo de compromiso, mi anillo de matrimonio, ¿verdad? Me van a regañar porque no lo hallo, ¿no? Entonces, ¿qué simboliza el anillo de matrimonio? ¿Sí?
El anillo simboliza que yo estoy casado. Ahora pregunto, si yo no traigo el anillo, ¿sigo casado o no estoy casado? Cada que me lo quito, ya no estoy casado. No, yo siempre estoy casado desde el momento que dije sí en el altar y mi esposa también dijo sí, delante de Dios, que fuimos al registro civil, nos unimos en matrimonio y hasta la fecha, desde ese día hasta la fecha, seguimos casados 24/7, todos los días, todo el año. Y aunque yo tenga el anillo o no lo tenga, yo sigo casado con mi esposa. Entonces, el anillo es un símbolo. Así es el bautismo. El bautismo es un símbolo de lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sí? Y del sacrificio de Cristo. Y por eso es que nosotros decidimos bautizarnos. Y también es una manifestación externa de algo que sucedió internamente. Es un testimonio delante de los hombres. Por eso, les decía, arrepentíos y bautícense. Por eso en la gran comisión dice, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿sí? Porque el bautismo demuestra lo que sucedió adentro, en el corazón, ¿sí? Yo te preguntaría, como le hizo esta pregunta a Felipe, ¿sí? Como hizo la pregunta, más bien el etíope dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le preguntó a Felipe, ¿sí? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Yo te pregunto a ti también que me escuchas, ¿sí? ¿Tú crees de todo corazón en Jesús? ¿Crees en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? Sí, yo creo. Ok, ¿ya te arrepentiste de tus pecados? ¿Le pediste que te dé vida eterna, que te salve? Sí, yo hice eso. ¿Qué impide que te bautices? Bueno, pues es que si me bautizo, ¿quiere decir que ya soy más cristiano? No, tú ya eres cristiano porque ya recibiste a Cristo, tú ya eres salvo, ¿sí? Solamente es una confirmación, ¿sí? El primer paso de obediencia. El que está dispuesto a bautizarse está dispuesto a predicar, a orar, a leer la Biblia y está dispuesto a más asistir a la iglesia, pero el que no está ni dispuesto a bautizarse, menos va a estar dispuesto a las demás cosas, ¿sí? El bautismo te identifica con Jesús. Entonces, si tú te bautizas, te estás identificando con aquel que te salvó. Si dices, no, yo no quiero bautizarme, pues no te quieres identificar con Cristo, es como el anillo. Yo, cuando alguien se lo quita, ¿es por qué? Porque, pues no sé, está queriendo engañar a su pareja, ¿no? Dice, pues para que no sepan, no me quiero identificar como casado, me lo quito y pues aquí a ver qué agarro, ¿no? Pues malamente, ¿verdad? Hacen eso. Pues también aquella persona que dice, no, yo no me quiero bautizar, no me metas en cosas religiosas. Pues primero porque no sabe qué es y segundo porque no se quiere identificar con Jesús. ¿Tú te quieres identificar con Jesús? Pues adelante, ¿sí? Ven a la iglesia El Camino o en la iglesia donde te congregas, que sea una iglesia bíblica, porque lamentablemente hoy estas doctrinas fundamentales no se están enseñando en las iglesias, ¿sí? Y la gente ha adoptado prácticas no bíblicas que le buscan explicaciones humanas y le ponen excusas para hacer lo contrario a lo que la Biblia enseña. Entonces decía alguien la otra vez, no, pues es que yo doy solo mi opinión. Pues yo te estoy dando la opinión bíblica, ¿sí? Y a mí me gusta la opinión bíblica porque considero a Dios más inteligente que yo. Te invito a bautizarte y si dices, no, pues es que yo sigo sin entender, pues mándame un mensaje. Mándame un mensaje y con gusto te puedo aclarar cualquier duda en cuanto a esta doctrina que es muy sencilla, que es muy básica y solamente es confiar en la palabra de Dios. Confía en Dios, confía y da ese primer paso porque es el primero de muchos, ¿sí? Es el primer escalón, luego sigue otro, luego otro, pero el primero es el bautismo, ¿sí? Que no te dé pena identificarte con Cristo. Aunque sufrió la cruz, aunque le costó su vida, estuvo dispuesto a darla en la cruz, ¿sí? Entonces, lo menos que podemos hacer, lo más insignificante es identificarnos con Él en el bautismo.
Yo te invito, es parte del propósito de Dios. Ah, es que yo quiero ver los propósitos de Dios para mi vida. Yo quiero saber qué es aquel destino que me espera en el futuro. Pues te estoy diciendo, conocer a Dios, recibirlo en tu corazón, bautizarte. Es el propósito de Dios para tu vida. Ahora falta que tú quieras seguir dentro de sus propósitos, porque tú dices, no, yo no voy a hacerlo, pues entonces tú te sales de sus propósitos. ¿Sí me explico? Te invito a no salirte, métete al propósito de Dios, no te salgas a cumplir los tuyos propios y obedeciendo a lo que nos enseña su palabra. Pues son algunas palabras, espero que les sea de mucha bendición y si no has dado ese paso de fe, pues te invito a darlo y cualquier cosa, mándame un mensaje o ponme un comentario. Dios te bendiga. Ánimo.